with la posmodernidad, el documental. Mi nombre es Le Corbusier, soy arquitecto, y aunque este no es mi movimiento, aquí estoy, porque todos hablan de mí, porque yo soy el mejor. Yo soy Miss Van der Rohe y trabajé en muchos proyectos junto con Le Corbu, pero él solo habla de él mismo. Yo soy Robert Venturi y este documental es sobre mí. ¿Qué? ¿No es sobre mí? Bueno, pues al menos mis ideas las mencionarán, ¿verdad? Mi nombre es Michael Graves y me encanta la historia y los modelos históricos. También odio el drama, pero eso no tiene nada que ver, creo, aunque soy único e inigualable. Mi nombre es Aldo Rossi, soy arquitecto y no me decido por nada. Soy parte del movimiento postmodernista, pero también lo rechazo. Yo soy James Starling y me encanta que las cosas tengan coherencia. Me encanta lo monumental y entre más alto será mejor. Mi nombre es Mario Bota, aunque todos se burlan de mi nombre. Jaja, Bota. Apuesto que ya se están riendo de mí. Mejor empecemos con el documental. ¿Alguna vez has notado los edificios monstruosos de vidrio y acero que se encuentran alrededor de todo el mundo y cómo estos se parecen sin importar el país, la ciudad o el continente en el que se encuentren? Bueno, pues a esto se le llama estilo internacional, que surge con la modernidad clásica que se propone desde los años 20 en Estados Unidos, con arquitectos como Mies van der Rohe, Le Corbusier, Gropius, entre otros. Pues este ideal de belleza de menos es más, según Mies, es la pesadilla del posmodernismo, el tema del que hablaremos hoy. Les dije que me iban a mencionar, siempre necesitan mis referencias. Vaya, todos me necesitan. La arquitectura para mí debe ser simple, además. ¿A quién no le gusta el vidrio? Yo odio el vidrio. Además, el estilo internacional está lleno de eso. Todos los edificios lucen igual. Los edificios de vidrio son lo peor. Morirte de calor con el sol de mediodía es lo peor, por eso el estilo internacional no sirve. Morirte de calor cuando cae el sol de mediodía, eso es lo que dicen, pues viejo, que abran las ventanas, lloran demasiado. Mis proyectos son asombrosos. Edificios como el Seagram en Nueva York, Estados Unidos, construido entre 1954 y 1958 del arquitecto Mies van der Rohe, el Lever House, también en Nueva York, construido en 1952 del arquitecto Gordon Bunshaft, son considerados como desalmados, con poco dinamismo, que hacían ver a la ciudad monótona y similar a otras dejando de lado el contexto urbano. Según Robert Venturi, que es considerado el descubridor de los motivos para el movimiento de la posmodernidad y el respaldo teórico contra la modernidad que lo explica en su libro, Complexity and Contradiction in Architecture. Que hizo un libro en mi contra, en nuestra contra. ¡Rayos! ¿Un libro? Mis propuestas son mucho más realistas. No como la de ellos, son muy egoístas. El posmodernismo, como cualquier movimiento, fue evolucionando poco a poco y sus comienzos en la década de los 60 con Venturi tenían ciertas características. Es denotativa, lo que implica que se describe por sí misma, es decir, que una ventana es una ventana. El ornamento aplicado, ya que durante la modernidad este desapareció y para Venturi la fachada se debe decorar, para satisfacer las necesidades del público, como con la tripartición de la fachada que se basa en zócalo, fuste y ático. El empleo simultáneo de diferentes medios, arquitectura comunicativa y respectiva a la sociedad, evolutiva que sigue ideales históricos, fachadas frontales bellas y lujosas y una construcción convencional. ¿Por qué lucir siempre cuando puede lucir fabuloso? A estas características se le suman ciertos gestos específicos, como la ventana semicircular y la columna redonda sobre el eje central, entradas acentuadas por una columna que aparece por primera vez en el proyecto de apartamentos para la tercera edad de Venturi en Filadelfia, llamado Guild House, en 1960, y en la casa para mi madre de Venturi, en Pensilvania, Estados Unidos, de 1962, se ven reflejados ciertos gestos como la simetría en la fachada, el tejado a dos aguas y las impostas que parecen cornisas sobre la entrada. Además de otras características específicas como el ornamento, paredes que parecen ser macizas pero en realidad son huecas, tendencia a una disposición clásica en la fachada y por último la doble codificación, ya que un edificio posmoderno es tanto moderno como tradicional. El movimiento tardó mucho más en llegar a Europa. Somos tradicionales, fue un poco más difícil. Los europeos son muy lentos, por eso los americanos somos mejores.
¿Qué? Espera, ¿cómo que yo soy europeo, pero si la mayoría de mis proyectos están en América? La posmodernidad fue mucho más arraigada en Europa que en Estados Unidos, por eso los primeros intentos no destacan tanto, como el Rue des Hauts Formes en París, Francia, de Christian de Portstampark y Georgia Benau, en 1975 a 1979. Este proyecto tiene características de la modernidad, pero en su fachada los elementos rompen la modernidad por su simetría y ventanas altas, y la predominancia de la superficie del muro, ya que esta disposición de fachadas clásicas tiene rasgos postmodernos. Otro ejemplo europeo es el de Aldo Rossi, proyecto del concurso para el cementerio San Cataldo en Moderna en 1971. Este destacó por su geometría simplificada y acentuada simetría. Yo siempre gano. ¿Qué puedo decir? Cuando Rossi ganó, me impresioné demasiado. La verdad, no tenía fe en él. La mayoría de nosotros lo odiamos. Rosy, vaya, pues ¿qué quieres que te diga? Nadie lo quiere, ni yo lo quiero, y eso que soy un alma caritativa. Debido a que la posmodernidad no era homogénea, surgieron varias ramas del posmodernismo, como el posmodernismo historicista, que abarca la interpretación individual de la historia de la arquitectura. En este espectro se refleja una evolución en la ventana semicircular que vimos anteriormente en la Guildhouse, que pasa a ser un círculo completo, conocido como el aguilón. En la casa Tucker de Catona, en Nueva York, en Estados Unidos, de 1974 a 1975, en este proyecto se refleja muy bien la doble codificación de Venturi, por la combinación de elementos conocidos como el aguilón y las impostas que sobresalen del tejado, que son un ejemplo irónico de referentes históricos. Te dije, mis propuestas son muy usadas. Sí, sus propuestas son muy usadas, pero no le puedes decir que sí a todo. Qué frustrante que por unas cuantas cosas se le suba el ego a Venturi. Otro ejemplo de motivos irónicos es la Piazza de Italia, en Nueva Orleans, Estados Unidos, de 1978. Hace un historicismo a la Fontana di Trevi, con su trabajo por capas, y además el contorno de Italia. Es importante resaltar que no es una transcripción literal del edificio, sino una alusión que contiene elementos anecdóticos. Hay arquitectos que usan los historicismos de manera más agresiva, como por ejemplo la Casa Toscana y Laurenciana de Thomas Gordon Smith de 1979, ubicada en California, en la cual se ve evidenciada una disposición clásica de columnas en un contexto historicista. Este recordatorio al eclecticismo consigue una combinación acertada entre lo viejo y lo nuevo. La gente me menosprecia, peor, nadie recuerda que yo puse en práctica muchas cosas y también aporté suficiente. Además, mis proyectos sí servían para algo, no como los del Bota. Graves tiene proyectos muy interesantes, aunque siempre se burla de mí, ese desgraciado. ¿Bota? Bota. Lo siento, pero debería cambiarse el nombre. Otro arquitecto representativo para el posmodernismo historicista es Michael Graves, quien ha contribuido más que nadie en el cómo se puede hacer arquitectura con el lenguaje posmoderno de formas. Un ejemplo claro de la solución estándar posmoderna es el Centro de Formación para el Medio Ambiente de Jersey City, de 1980 a 1983, de Michael Graves. Este proyecto tiene características típicas de la posmodernidad, como los arcos planos semicirculares, las columnas con cuellos estrechos y las entradas axiales con pequeños techos a dos aguas. Las fachadas de estas edificaciones solían ser bidimensionales, pero Graves le dio un giro a esto con la tridimensionalidad, como en su proyecto Humana Building en Louisville, Estados Unidos, de 1985, donde estos cuerpos tridimensionales tienen un voladizo bajo, un cuerpo principal alto con terminaciones soslayadas, y además tienen en cuenta el entorno existente del proyecto, y adopta así los ornamentos de los edificios históricos vecinos. De este proyecto a los primeros rascacielos postmodernistas historicistas hay un pequeño paso, como con el AT&T Building en Nueva York, Estados Unidos, de Philip Johnson, de 1978. Este edificio tiene características postmodernas como la tripartición, la cual mencionamos anteriormente, con una zona monumental de zócalo base, un fuste alto y un ático estilo Chippendale. Además, posee una entrada jerárquica con un arco axial. Mis propuestas se siguen usando aquí, soy súper relevante. ¿Me estás diciendo que Venturi es más relevante que yo? ¡Deja de mentir, por Dios! Aunque todos piensen que Venturi y yo somos amigos, te puedo asegurar que no. Una cosa es decir y otra hacer. Por ende, yo soy mejor.
Un predecesor e inspiración para los modernistas fue el edificio Chrysler Building en Nueva York de William Van Allen de 1928, ya que este tuvo una gran importancia debido a la normativa de la época respecto a la disminución del volumen a medida que su altura aumentaba. William utilizó arcos superpuestos para generar una solución rápida y utilizó ornamentos con referencias al Art Deco como ventanas triangulares en los arcos. Además, como parte de la triparticidad, se agregó una larga aguja para poder declarar el edificio como el rascacielos más alto del mundo. En pocas palabras, yo creé los rascacielos. Que él creó los rascacielos, no lo puedo creer. Bueno, mejor dejemos lo que siga con sus ideas equivocadas. Volviendo a Europa, se reintrodujo la ventana de medio arco, con la posmodernidad histórica, gracias a que Venturi sugirió que se reimportara. Bruno Reichilin y Fabio Reinhardt traen este elemento significativo y lo ponen en su práctica, en su proyecto Villa Sartori, en Riveo, Italia, de 1975. Esta ventana de medio arco hace parte de una fachada simétrica. Por otro lado, Ricardo Bofill se inclina radicalmente hacia el historicismo monumental, tanto en edificios como en proyectos de urbanismo. Un proyecto representativo de esto es el Les Arcs du Lac, cerca a París, de 1975, porque posee arcos gigantes en sus instalaciones y un eje axial. El urbanismo historicista que planteaba Bofill buscaba establecer de nuevo los principios de una ciudad normal, con calles y plazas, puesto que él desaprueba el hecho de que los urbanistas modernos no incluyeran esto dentro de sus propuestas. Por ejemplo, Le Corbusier habla de la higiene de los bloques del siglo XIX, pero sus propuestas urbanísticas no contribuían o mejoraban la situación, debido a que eran aislados y generaban así poca interacción social dentro del espacio urbano. Por eso, dentro del urbanismo historicista, se busca retornar a los bloques tradicionales semiprivados, donde los niños puedan jugar e interactuar. ¿Que mi urbanismo qué? Nadie me aprecia. Bofill tenía razón. Le Corbusier solo critica a los demás, pero sus propuestas tenían muchas fallas. No puede ser, ya le sacaron sus fallas a Le Corbusier. Ahora sí se va a enojar y empezará a quejarse solo del plan de Bogotá. Otra vez, demonios. Nadie aprecia mi trabajo, sabiendo que son trabajos increíbles. Primero desechan mi plan para Bogotá y ahora esto. ¡Demonios! Se los dije. Para celebrar la presunta victoria de la posmodernidad surgió el IVA, la Exposición Internacional de Arquitectura de Berlín. Se presentaron proyectos como la Casa de Arcadas de Rob Krier en Frankfurt de 1984, la Riederstraße de Rob Krier en Berlín de 1977 a 1980. Estos proyectos tenían características posmodernas como arcos semicirculares, el apoyo axial, las pequeñas ventanas cuadradas y un zócalo. En Alemania, la posmodernidad historicista ya estaba tomando fuerza, por ende se estableció en los centros históricos con proyectos como la Casa 1214 en Frankfurt de los arquitectos Bangert, Janssen, School y Schultes en 1984. Pero estos se tomaron muy en serio lo de la referencia histórica y terminó siendo muy literal, casi plagio. Sin embargo, estos tienen un diferencial, casi contemporáneo, con tejados acristalados a dos aguas. En temas de conservación de la arquitectura ya existente, la posmodernidad toma como fundamento la conexión orgánica entre lo nuevo y lo viejo. ¿Por qué desperdiciar lo que nos brinda el pasado, cuando puedes usarlo y aprender de él? Sí, lo que James diga. Lo nuevo es mejor y eso todos lo saben. Espero Mais se dé cuenta que no solo él tiene la razón. Otra rama del posmodernismo es el regionalismo, que se basa en la tradición local de la construcción, o sea, su contexto directo. El regionalismo va de la mano con el historicismo, pero este se basa en la arquitectura anónima y característica de la región, en un pasado no muy lejano. Como por ejemplo podemos apreciar la construcción de viviendas Marks Road en Londres de Jeremy Dixon de 1975 a 1980, en la cual no existe un trazado perpendicular a la calle, sino de forma oblicua. Este proyecto usa la estructura tradicional de una casa londinense, además sus materiales tradicionales como ladrillos prefabricados, tejados de pizarra, ventanas y puertas de madera en diferentes colores. No hablamos de Dixon. 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 No hablamos de Dixon.
Continuando con las ramas del posmodernismo, aparece la posmodernidad individual, que se guía por personalidades influyentes y lenguajes peculiares, orientado al presente, pero con pequeños guiños al historicismo, en un entorno moderno como contraste. A los arquitectos posmodernistas individuales también se les llama contextualistas, pues que ellos referencian el entorno existente en sus proyectos. Esta rama también emplea logros de la modernidad clásica, como los tejados planos y acristalamientos generosos. Hans Hollein expresa estos principios de la posmodernidad como la heterogeneidad de los elementos empleados, como las salas de exposición en modelos cuadrados, la iluminación shed, la torre con el canto mordido y la simetría en su proyecto del Museo Abteiberg en Mönchengladbach, 1972 a 1982. Y la Oficina de Turismo Austriaca en Viena de 1978. El arquitecto inglés James Stirling, con su proyecto postmodernista Staatsgalerie Stuttgart de 1977, obtuvo un gran reconocimiento, pues es un anexo que se incorporaba con el entorno por medio de una rampa que conecta la ciudad con la galería. Además de tener esa característica del postmodernismo, también reúne la monumentalidad y la doble codificación. Esta doble codificación es resaltada en el proyecto por medio de colores, los elementos tradicionales con colores más reservados y los elementos modernos con colores más vivos. El contexto es lo más importante para mí, conectar lo nuevo y lo viejo para crear algo magnífico. Demonios, ¿combinar qué? Alguien que saque de la reunión a James. ¿En serio Miss dijo eso? Ja, por eso nadie lo quiere. En realidad, no todos odiamos a James, más bien odiamos a Rosie. Pues si todos me odian, yo los odio a ellos más. Otro proyecto de Stirling es la Clore Gallery en Londres, Inglaterra, de 1987, la cual también es una ampliación de una galería. El propósito era respetar el entorno existente y además él realiza un tratado de fachada entramado cuadrado con una densidad ornamental alta, similar a los edificios vecinos. Todos estos siendo características del posmodernismo. Su proyecto El Museo Sackler en Boston para la Universidad de Harvard en 1979 a 1984 posee una entrada jerárquica enmarcada con columnas en piedra monumentales postmodernas y una acumulación de elementos heterogéneos que determinan la función del edificio. Te lo dije, yo marco la diferencia así. Los demás ni me creen. Y para finalizar, la última rama del posmodernismo está denominada como racionalismo, en la que predominan las formas simples y geométricas, rechazando los elementos que son puramente decorativos, lo que provoca una contradicción a la tesis de Venturi, pero coincidiendo con él en que debe ser denotativa, basada en la evolución y expresión convencional. ¿Alguien en mi contra? ¿En serio? Otra vez porque no solo hacen lo que yo digo. La primera exposición de la arquitectura racionalista fue en 1928, en Roma, pero la primera construcción racionalista fue en la casa de apartamentos Nuovo Común en Terragani en 1929 en Como, Italia. Acá hace alusión a su idea de formas geométricas con el uso de un cilindro y un prisma monumentales. En tiempos de Mussolini se fundaron nuevas ciudades como Aprilia, para la cual Adalberto Olivera diseñó el centro municipal en 1936, al cual tenía varios elementos postmodernistas y racionalistas, como una composición lapidaria, una simetría estricta, ventanas regulares, una fachada interminable con elementos iguales. Por esta tradición problemática resurgió, como el proyecto de cementerio de San Cataldo de Aldo Rossi, en 1971, el cual fue ganador de un concurso para la ampliación del mismo. Su proyecto se basaba en una composición de simetría estricta, poseía un muro rectangular que delimitaba el viejo cementerio con el nuevo cementerio, un vacío cúbico, tumbas ordenadas como la espina de un pez y una pared columbaria interior paralela al exterior. Aldo de reanudar tipos de arquitectura, decidió heredar la arquitectura fascista, estando cerca al comunismo italiano. Esto lo podemos ver en su proyecto de monumento a la resistencia en Zagreb, en Italia, pero sin separarse de algunos motivos populares del posmodernismo racionalista, como la cubierta a dos aguas, como símbolo de casa y la gruesa columna cilíndrica. Como les dije, yo siempre gano. Mis proyectos buscan ese equilibrio. Al menos, yo sí gano. Algo no como Bota, jaja. Aunque bueno, creo que él me admira, pero nunca me va a superar. Sí, sí lo admiro, pero al menos no soy pretencioso.
que piensa que todo lo puede ganar. Bota, lo siento, no puedo con su nombre. El arquitecto Mario Botta se inspira en Rossi para su proyecto de transformación de una granja en Chiasso, en Suiza, en 1978 a 1979, en la utilización de cubiertas a dos aguas y a la simetría estricta. En la casa Viganello, en Tesino, Botta introduce una pared desplazable de cristal que en temporada fría funciona como galería y en verano queda abierta. Además, tiene una bóveda de cañón acristalada, una fachada de bloques de hormigón y piedra colocadas en diagonal. O sea, que este documental no era sobre mí. Bueno, espero que después de esto aprecien más el vidrio. Recuerden, simple es mejor. Espero hablen mucho sobre mí. Lo importante es ganarles a los demás. Digo, compartir conocimiento. O sea, que no era sobre mí. Y lo importante que soy. Rayos, así no es divertido. Espero me hagan lucir bien. Es muy importante lo que yo hago. Ya no sé ni qué decir. Gracias por vernos, creo. Pues yo los sigo odiando a todos. Gracias por ver Keeping Up with the Postmodernidad.